Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarles en esta mañana de domingo. De todo nuestro corazón, mi esposa y yo deseamos hayan tenido una excelente semana. Vamos a orar para que sea el Señor afirmando su verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Si es de que dirigámonos a Él con esa devoción, con esa confianza de que Él está hablando en nuestra vida. Padre, estamos tan agradecidos contigo por esta nueva mañana que nos concedes de vida, por este nuevo día y por la semana que transcurrió. Gracias, Padre, porque en tu inmenso amor, en tu bondad, en tu fidelidad, hoy estamos en pie. Gracias, Señor, por la palabra que quieres colocar en nuestro corazón. Yo te ruego para que tu Espíritu Santo afirme esa verdad en nuestro corazón. Quita, por favor, cualquier obstáculo, cualquier distracción, y ayúdanos, Dios, te lo pedimos, a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu verdad eterna. Gracias, Padre, por cada persona que hoy se está conectando, y te rogamos para que todos y cada uno de nosotros nos sigas enseñando, nos sigas instruyendo, nos sigas consolando y nos continúes mostrando el camino a seguir. Mil gracias por este medio, Señor, que nos permite acercarnos a ti y también a tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, la semana pasada estudiamos el síndrome de Diótrefes en Tercera de Juan, versículos 9 al 11. Juan, después de describir el pésimo liderazgo y el mal ejemplo de este líder, anima entonces a Gallo con estas palabras: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Hoy deseo profundizar un poco más en este versículo y veremos el opuesto de Diótrefes. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Saben, nosotros los seres humanos somos por naturaleza seguidores e imitadores expertos. Desde muy niños aprendemos a hablar y a caminar observando y escuchando por imitación. Por eso a menudo hablamos como nuestro padre, sonamos como él y por alguna razón a veces como nuestra madre. Yo recuerdo que eso solía molestarme muchísimo cuando llegué a mi adolescencia. En muchas ocasiones me enojaba porque cuando contestaba una llamada telefónica en casa, la persona en el otro lado de la línea decía: buenos días, señorita. Así que yo con una voz más grave, más potente decía: señorita, mi nombre es Ricardo González. Asimismo, nuestros hijos llegan a sonar como nosotros en varias ocasiones. Han confundido la voz de Santi con la mía y viceversa. Pero hablando de esto, al principio de la historia del éxodo israelita, el Señor le dio una advertencia a su pueblo por medio de Moisés. Mira conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 1 y 2. Les quiero recordar que estamos estudiando estas cartas en la nueva versión internacional. Así que si hay otro texto en otra versión, yo oportunamente se los diré, pero en su gran mayoría están en la versión internacional. Éxodo 23, 1 y 2. Noten el interesante mandato que Dios da a Israel por medio de Moisés. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Es un texto muy claro, ¿verdad? En palabras sencillas, Dios le está diciendo al pueblo por medio de Moisés: no imiten a las naciones incrédulas o las personas incrédulas. Salomón, por su parte, nos da la siguiente advertencia comentando acerca de este principio de la imitación. Ubícate, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios 13, versos 20 y 21. Miren esta instrucción tan clara, tan sabia,
y por demás útil para nosotros. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Al pecador lo persigue el mal y al justo le recompensa el bien. Repito, acabo de leer Proverbios 13, 20 y 21. Es muy claro lo que dice aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros nos relacionamos con personas sabias, aprenderemos a hablar, a escuchar y, por supuesto, a pensar con sabiduría. Pero si uno se junta con personas necias, terminará pensando y actuando como ellos. Y las consecuencias, desde luego, no se harán esperar. Recordemos que según la palabra de nuestro Dios, ser un necio no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual o un alto promedio en las calificaciones, o si de pronto estudiamos en las mejores universidades, o en una palabra, lo lejos que pudimos haber llegado en nuestra preparación intelectual. Ser necio básicamente es vivir una vida independiente y en rebelión contra nuestro Creador, contra nuestro Dios. Dice Proverbios 18:2, otro proverbio para que lo tengas muy en cuenta, por favor, o lo tengamos, porque desde luego todo esto también es para mí primeramente. Proverbios 18:2, miren lo que dice el mismo Salomón. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. Si seguimos a las personas que rechazan y que retan a Dios, iremos por el camino equivocado. Por eso es que Juan dice acá, en tercera de Juan 11b, la segunda parte del verso 11, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo bueno y el que hace lo malo se refieren a dos patrones de vida. Esta es la práctica de la persona. Juan está describiendo a alguien que desea, persigue y practica el bien, en contraste con el que desea, persigue y practica la maldad. El que hace lo bueno, dice Juan, es de Dios. En Juan 8:44, el mismo Juan, desde luego, había usado este tipo de vocabulario cuando hablaba de las personas que eran del diablo. Eso lo pueden ver también en el capítulo 15 de Juan, hablando de las personas que son del mundo. Léelo allá en casa, por favor, Juan 15:19. Ser de Dios, o del diablo, o del mundo, es una expresión, escúchame bien, que describe un vínculo, una relación familiar. Lo que significa que alguien que ama y practica una conducta pecaminosa está revelando efectivamente su vínculo con el diablo. Pero la persona que ama y practica una conducta buena está revelando que su vínculo es con Dios. Está demostrando entonces una familiaridad y una semejanza, así como el ejemplo que daba hace un momento de que nuestra conducta, nuestros ademanes y hasta nuestra forma de hablar son particularmente parecidas a nuestra familia. Juan, desde luego, no está sugiriendo que uno es salvo automáticamente si tiene buena conducta. A eso nos está refiriendo. Porque las personas inconversas también pueden hacer cosas buenas o acciones buenas. No está hablando de salvación. Pero como ya hemos aprendido en estas cartas de Juan, cuando hemos conocido a Dios, practicamos, vivimos, procuramos, permanecemos en la palabra de Dios. Como lo dije hace un momento, todos somos imitadores por naturaleza, lo que significa que debemos elegir sabiamente de acuerdo a los proverbios que leí hace un momento. De hecho, la misma escritura utiliza el concepto de la imitación negativa, pero también positiva, y voy a darles unos ejemplos solamente para que tomen nota y lean los textos allá en casa. Pablo le dijo a los creyentes en Filipos que siguieran su buen ejemplo. Filipenses capítulo 3, verso 17. También le dijo a los creyentes en Corinto
que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. Primera de Corintios 11:1. El escritor, por su parte, de la epístola a los Hebreos, le dice al creyente que sea imitador de aquellos que demuestran fe y paciencia. Hebreos capítulo 6, versículo 12. En cuarto lugar, también escribe que debemos imitar la fe de nuestros líderes espirituales que nos enseñaron la palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Pablo incluso les dirá a los de la iglesia de Tesalónica que imiten a otras iglesias en la forma en las que estaban lidiando con el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 2:14. Después, si quieres escuchar la enseñanza de nuevo para tomar nota de los textos, pues esta enseñanza desde luego va a quedar en esta plataforma grabada, no solamente para que la escuches, sino para que la compartas con aquellas personas que necesitan también aprender como nosotros de Dios. Entonces, Dios nunca nos dice a nosotros los creyentes que dejemos de imitar a otros, pero sí nos dice que nos detengamos y que pensemos muy bien en el ejemplo que estamos siguiendo. Yendo de nuevo a tercera de Juan 11, en la parte B, dice Juan: pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Recordemos las características que el apóstol Juan describió de Diótrefes: una persona de mal ejemplo, una persona a quien no se debía imitar, un líder eclesiástico orgulloso, irresponsable, hambriento de poder, imposible de enseñar, desafiante y cruel, que estaba dirigiendo la congregación en una dirección equivocada. Uno esperaría que Juan terminara esa frase diciendo: el que hace lo malo no es de Dios, pero en su lugar lo cambia por: no ha visto a Dios. ¿Qué significa esa expresión? Que ver a Dios, escúchame bien, equivale a creer en el Evangelio de Jesucristo y a procurar vivir en él. Cuando Felipe le preguntó a Cristo cómo conocerían al Padre, Jesús le dijo: si me conocen a mí, también conocerían al Padre, y desde ahora lo conocen porque le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 8. En otras palabras: Señor, ¿qué quieres decir con que hemos visto al Padre? Yo nunca he visto al Padre. ¿Alguno de ustedes ha visto al Padre?, se preguntaba Felipe, y tal vez entre los otros discípulos o apóstoles. Pero el Señor les explica diciéndoles que como Él y Padre son uno, todo lo que ven hacer al Hijo es dirigido por el mismo Padre. Es decir, ellos podían experimentar la realidad de un Dios vivo por medio de Jesucristo. Entonces Juan dice: el que practica el mal nunca ha visto, ha conocido a Dios verdaderamente. El que ama, practica y persigue, imita lo malo, no ha podido tener ese nuevo nacimiento del que venimos hablando. Puede tener conocimientos, puede tener conceptos incluso muy claros, pero no ha nacido de nuevo. Por tanto, sus ojos espirituales están cerrados. Juan Knox, un reformador, escribió comentando este texto que el que ama el mal no ha tenido ni un pequeño vistazo de Dios. Es como si Juan estuviera planteando la pregunta: ¿a quién están imitando? ¿Quién es su modelo? ¿Con quién hablan? ¿Con quién caminan? ¿Con quién interactúan? ¿Es alguien cuya vida es malvada? ¿O es alguien cuyos pensamientos son triviales o superficiales? ¿O están imitando a alguien que ha visto la realidad del Evangelio, la gloria de Dios
y que, por supuesto, su vida refleja esa comunión, como la llamamos coloquialmente. Juan está diciendo: Gallo, estimadísimo Gallo, no imites para nada a este hombre. Ahora, le va a decir a quién sí puede imitar, porque Juan ha escuchado un informe positivo de un hombre que sí vale la pena imitar. Vamos entonces a tercera de Juan 12, el versículo 12, donde nos centraremos en el resto de la enseñanza. Dice tercera de Juan 12, en cuanto a Demetrio, miren esto, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. La enseñanza de hoy la he titulado Demetrio, un ejemplo a imitar. En este versículo entonces Juan le está diciendo a Gallo: vamos a dejar de un lado a Diótrefes, porque ahora tengo en mi mente a alguien que sí deberíamos, me encanta como lo dice Juan, deberíamos imitar. Juan, siendo un apóstol, humildemente dice: Demetrio es una persona digna de imitar. Podemos inferir que Juan, al igual que los otros apóstoles, sabían que debían ser un buen ejemplo para todos aquellos a quienes estaban enseñando el Evangelio y cuyas acciones, por supuesto, hablaban mucho más que sus propias palabras. Entonces, luego del mandato de obedecer, ahora Juan le proporciona el nombre de un modelo a seguir, Demetrio. Escúchame bien, porque Demetrio, el nombre Demetrio, significa perteneciente a Demeter. Esta era una diosa de la agricultura, lo que significa que Demetrio había nacido en una familia incrédula, con padres idólatras que habían estado absortos en la cultura pagana de Grecia y Roma hasta el punto de dedicar su hijo a una diosa pagana. ¿Qué les parece esto? La escritura no nos dice nada más acerca de Demetrio de lo que dice aquí Juan en este versículo 12, pero podemos imaginarnos el testimonio de la salvación que estaba dando Demetrio, un hombre que había estado en el paganismo, cuyos padres eran idólatras. Y en la Biblia, estimados amigos y amigas, encontramos muchísimos ejemplos. En el grupo de Conociendo a Dios del día viernes estamos estudiando el libro de Ruth y ha sido espectacular, porque hemos visto que Ruth, una mujer moabita, cuya familia tenía tradiciones idolátricas, cuya familia no conocía para nada a Dios, pero Ruth conoció a Dios y entonces siguió al Dios de Noemí, a nuestro Dios. Y podemos ver muchos ejemplos más en el libro de Josué, cuando estudiamos también en Conociendo a Dios, ese precioso libro. Vimos que Rahab, una prostituta, una mujer descalificada por el judaísmo por su conducta, desde luego nada digna de imitar, fue una mujer que creyó. Y Rahab, así como Ruth, son parte de los personajes destacados, no por las personas que fueron, sino por lo que llegaron a ser al conocer al Salvador. Continuemos aquí entonces hablando del testimonio de Demetrio, porque quiero compartir con ustedes tres cosas que aquí Juan claramente le dice a Gallo que son dignas de imitar. Aunque Demetrio, repito, su nombre daba honor a una diosa griega pagana, fue un hombre creyente. Y no solamente un hombre creyente cualquiera. Esto es impresionante. Juan dice que Demetrio es un modelo digno de imitar en la iglesia donde Gallo, desde luego, estaba reuniéndose probablemente. Entonces Demetrio era una persona que había dejado una huella impresionante
y por eso Juan habla de él. Entonces la primera cosa que Juan dice de Demetrio es que el testimonio de Demetrio era confiable. Dice, todos dan buen testimonio de él. Escúchame, tener buen testimonio está relacionado con la idea del versículo 11 de alguien que hace lo bueno, de alguien que hace lo correcto ante los ojos de Dios. El apóstol Pedro a menudo conecta el concepto de hacer lo bueno con hacer lo correcto. Vamos a leer dos pasajes de la primera carta de Pedro. El primero está en Primera de Pedro 2, versos 19 al 21. Si estás ahí con tu Biblia, ubícate ahí. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Dice el apóstol, es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Subraya eso en tu Biblia. Verso 20. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Acabo de leer Primera de Pedro 2, 19 al 21. El segundo texto está en Primera de Pedro 3, del 13 al 17. ¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo, dice el verso 16, la conciencia limpia, para que lo que hablan mal de su buena conducta de ustedes se avergüencen de sus calumnias. ¿Esto le recuerda algo? Hablábamos de Diótrefes, cómo calumniaba a Juan y a todos los demás. Pero aquí dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 3, 13 al 17, en este verso 16, mantengan la conciencia limpia para que los que hablan mal de su buena conducta se avergüencen de sus calumnias. Versículo 17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Me encanta una frase que leí. Ignoro cuál es el autor de esa frase, pero me encantó. Escucha lo que dice: haz siempre el bien, para que cuando alguien quiera hablar mal de ti, tenga que mentir. Tremendo. Demetrio es esa persona, alguien reconocido por hacer lo correcto. Podemos decir entonces que si a cualquier persona de la congregación donde Demetrio iba le preguntaban, ¿conocen a Demetrio?, dirían, por supuesto que sí. Es una persona que siempre hace lo correcto, es una persona en la cual se puede confiar. Escúchame bien, nosotros como creyentes hemos sido puestos en esta tierra para que por nuestras palabras y acciones la gente realmente sepa quién es el que gobierna nuestra vida. Nosotros, y no se trata, como lo dije, de tratar de dar a conocer o a dar a entender una falsa espiritualidad, sino de ser confiables. Qué hermoso, ¿no? Qué reto, qué tarea la que tenemos ustedes y yo, porque hoy lastimosamente lo que reina en el mundo es la desconfianza, ¿verdad? En todos los niveles, en todos los estamentos, incluso en el hogar. Qué triste cuando no se puede confiar en la persona que está con uno, ¿verdad? En fin, como creyentes estamos llamados a hacer lo correcto. La pregunta es, ¿estamos eligiendo hacer lo correcto?
Nuestro cónyuge puede confiar en nosotros, nuestros hijos, las personas a las que les enseñamos, nuestros vecinos nos ven como personas confiables. En general, esa es parte del testimonio. Recuerden que más allá de lo que una persona pueda pensar, es realmente lo que somos. Eso se llama carácter. El testimonio de confiabilidad de Demetrio iba unido a su testimonio de integridad. Noten lo que dice ese versículo 12 de tercera de Juan. Todos dan testimonio de Demetrio, incluso la misma verdad. Está diciendo Juan, la verdad afirma que vale la pena seguir a Demetrio. Ahora, tal vez tú estás escuchando y pensando, pero esto es redundante. Ya se nos ha dicho cuán responsable y digno de confianza es Demetrio. ¿Por qué necesitamos el testimonio de la verdad? ¿Saben por qué? Porque lo que la gente sabe de nosotros puede que no sea verdad. El autor John Wooden dijo lo siguiente: tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es lo que la gente cree que eres. Escúchame lo que dijo un autor anónimo: es posible pulir una reputación pública mientras se esconde una gran cantidad de corrupción privada. ¡Wow! Eso realmente me impactó. Es posible pulir una reputación pública mientras se esconde una gran cantidad de corrupción privada. El apóstol Juan personifica la verdad y luego la llama al estrado de los testigos, por así decirlo, para dar testimonio de la realidad de la vida de Demetrio. Es como si Juan entendiera: sé que es posible que todos tengan un buen concepto de Demetrio y que todos estén engañados, así que llamo a la verdad para que suba al estrado. Y la verdad dice: Demetrio es genuino, es íntegro, no tiene secretos guardados. Lo que tú ves de él en público, así lo es en privado. Eso, estimados amigos y amigas, es lo que Pablo describe como una persona irreprensible. En la Biblia, ser irreprensible o irreprochable significa tener un carácter íntegro y una conducta de la que no se puede presentar una acusación justa o fundamentada. No implica desde luego una perfección sin error, sino una vida transparente, sin faltas que manchen el testimonio y con una actitud constante de obediencia a Dios. Este término está en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Quisiera leer en 1 de Timoteo 3, del 1 al 5. 1 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice el apóstol: si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Versículo 5 de 1 Timoteo 3. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Una persona irreprensible es sumamente cuidadosa con sus actos y sus palabras y las consecuencias que de ellos procedan. Irreprensible no es aquel que junta veredictos a su favor para demostrar su justicia como un hecho inalterable. Por el contrario, se trata de alguien que trabaja incansablemente para mantener su persona y reputación libre de cuestionamientos y de malos entendidos. Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, expresa esa actitud de permanente cuidado con las siguientes palabras: ten cuidado de ti mismo para que tu ejemplo no contradiga tu doctrina y para que no seas como piedra de tropiezo delante de los ciegos
y pueda ser una ocasión para su ruina, para que no digas algo con tu vida diferente de lo que dices con tu lengua y seas el mayor estorbo para tu propia obra. Una palabra orgullosa, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa puede cortarle la garganta a un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que has estado haciendo. ¡Wow! Esas palabras de Richard Baxter, de este puritano del siglo XVII, están tan vigentes y son tan verdaderas que debemos tener cuidado de eso. Entonces tenemos el testimonio de confiabilidad de Demetrio, el testimonio de integridad y ahora el testimonio de la responsabilidad. Juan dijo también: nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Imagínense eso. Juan diciéndole a Gallo que recomienda a Demetrio. Otra vez, no por su reputación, sino porque el carácter de Demetrio, como ya lo vimos, era confiable e íntegro. Cuando Juan dice nosotros y nuestro, está refiriéndose no solamente a él, sino a la iglesia de Éfeso. ¿Quieren un modelo? Dice Juan, que valga la pena imitar. ¿Están dispuestos ustedes a hacer ese modelo? Porque una cosa es observar a alguien a quien vale la pena imitar, y otra cosa es ser observado como una persona digna de imitar. A manera de conclusión, deseo decirle lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versos 14 y 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Y el verso 16 de Mateo 5 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Amigos, amigas, reflejar a Cristo en nuestras vidas significa que su amor, su paz y su carácter se muestren a través de nuestras acciones, palabras y decisiones diarias. Esto se logra cultivando una relación cercana con Él y dejando que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Demetrio era esa clase de persona. Nosotros, en un mundo donde desafortunadamente es decepcionante, que permanentemente engaña, que vive de las apariencias, necesita realmente conocer hombres y mujeres confiables, de integridad y personas responsables de sus acciones. No que usen las leyes para salvaguardar su reputación o para lograr su cometido. Porque como hijos e hijas de Dios, debemos buscar agradarlo a Él para que así podamos reflejarlo y glorificarlo, como dijo Jesús en este mandato que nos dio de ser luz para la gente que está en la oscuridad. Nuestra oración con mi esposa Pili todos los días es por nosotros, para que cada día seamos más sumisos a su divina y perfecta voluntad y seamos verdaderamente imitadores de lo que es Cristo para nosotros. Vamos a orar y a pedirle con devoción que nos ayude. Cualquier inquietud, por favor escríbemela. Nosotros con mi esposa oramos de verdad, como lo digo en los devocionales diarios. Es tan importante que oremos unos por otros. Nosotros necesitamos orar y que oren por nosotros, porque no somos perfectos, porque deseamos de verdad, como dijo Pablo, o ausentes o presentes, serle agradables a nuestro Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, por inspirarnos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo,
a no caer en ese tipo de conducta como la de Diótrefes que estudiamos hace 8 días. Y ayúdanos a seguir un ejemplo tan transparente como el de Demetrio, Señor. Sabemos que él no lo hacía por aparentar. Nosotros no tenemos necesidad de eso, Señor. Y aunque vivimos en un mundo lleno de apariencias, qué lindo es que se pueda ver la realidad de una relación contigo. No queriendo impresionar a nadie, no queriendo mostrarnos como mejores que nadie, porque si algo dice tu palabra, es que nosotros jamás podremos ser mejores que nadie. Porque lo que hoy somos es por tu gracia. Porque si hoy conocemos es por tu gracia. Y si ha ocurrido algo maravilloso en nuestro interior, no ha sido por nuestro esfuerzo, ha sido por la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Te pedimos, Señor, que como buen alfarero continúes formando en nosotros el carácter de tu Hijo, para que nuestras palabras, pensamientos y acciones te glorifiquen a ti, Señor. Y que el día que seamos llamados a tu presencia podamos decir como Cristo: Padre, yo te he glorificado en la tierra, glorifícame tú ahora en tu reino y en tu presencia. Que ese sea nuestro máximo y nuestro mayor ideal, glorificarte a ti, Señor, ya que tú nos has dado de tu gloria al salvarnos y al traernos a tu pueblo, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a las personas que escuchan este mensaje y por favor, ayúdanos a escuchar cada vez más tu voz y menos la nuestra y la voz de este mundo. En el nombre de Cristo te imploramos. Amén y amén. Bien, como lo dije hace un momento, esta enseñanza va a quedar aquí grabada. Compártela en YouTube con tus contactos, con las personas que te conocen. Es importante de verdad vivir para Él. Como dijo el pastor Arian Rogers, si Cristo murió por nosotros, lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Nos vemos esta semana en los grupos de Conociendo a Dios, el miércoles en el grupo de oración 7 de la noche. Y si quieres recibir los devocionales en audio o escritos, déjame aquí en comentarios tu número de WhatsApp y mi esposa Pili y yo, con todo el corazón, te estaremos enviando esas palabras que día a día edifican nuestra vida y afirman ese cimiento en la persona de Cristo. Gracias por tu apoyo en oración, pero también mil gracias por tus apoyos y donaciones que son importantes para que nosotros podamos seguir difundiendo el mensaje e ir a otros lugares a llevar esta palabra de vida. Una excelente semana, disfruten de este precioso día que Papá nos regala y si Dios lo permite nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho, hasta pronto.